Bienvenidos a este pequeño tutorial de Maya en el cual vamos a revisar cuáles son las características de las curvas de animación que encontramos en Maya. Bueno, para eso pues tengo un escenario simple. Voy a crear una pequeña animación. Para esto voy a colocar una pelotita, la pongo en el fotograma 1 en la posición de inicio, presiono S, me voy al fotograma final, coloco la animación al final. Ahora, por default, Maya siempre nos va a generar animaciones que van a tener como estas características en las cuales la pelotita va a ir cambiando poco a poco su velocidad de traslado, acelerando, después manteniendo una velocidad constante y finalmente decreciendo en su velocidad, lo cual nos da pues esta idea de una animación suave. Sin embargo, no es la única manera en la que se pueden trabajar las animaciones. Podemos cambiar las formas en las que dichos movimientos se generan si accedemos a las curvas de animación. Y estas curvas de animación son similares a las curvas de animación de cualquier otro programa de animación, incluso programas como Animator o hace muchos años Flash también las traía, ¿no? Blender también tiene curvas de animación que podemos trabajar. En este caso los vamos a encontrar en el menú de Animation Editors y luego el Graph Editor. Este menú, como ustedes pueden ver, tengo seleccionada la pelotita. Voy a hacer un poquito más pequeño el menú para que podamos ver tanto la ventana como la animación. Lo que podemos ver aquí es una curva que nos está indicando la posición de nuestro objeto. Vean cómo al momento de moverse el, el deslizador, en este caso el selector de fotogramas, también la pelotita se mueve indicándonos que pues aquí arriba tenemos también la línea de tiempo. Estos valores que ven corresponden, por ejemplo, al traslado, en el primer caso de X, al traslado de Y, al traslado de Z, rotación y escala, etcétera, etcétera. Si me coloco en el primero, le doy clic aquí solamente al valor del traslado de X, después veremos estos de abajo, ahorita nos quedamos con esto, vamos a ver cómo la posición inicial y la posición final van variando de acuerdo a esta curva. Y lo que vemos aquí del lado izquierdo son los valores numéricos. Son los mismos que encontramos aquí en la opción de Translate. Entonces, si se dan cuenta, el fotograma final tiene una posición casi de 12 unidades, 11.74, y aquí es precisamente la posición donde tenemos nuestro nodo de curva. Aquí también la posición inicial es de menos 11.4 y vean cómo también está en la parte inferior que sería el 11. Ahora, ustedes pueden modificar los valores de las curvas seleccionando estos nodos. Estas curvas funcionan como si fueran curvas Bézier, es decir, curvas que van a tener la posibilidad de modificar su curvatura, valga la redundancia, siempre y cuando ustedes le den clic a cada uno de los nodos. Y por default, vean cómo tenemos activadas las opciones que nos va a permitir unificar las tangentes y mantener como una distancia, digamos, libre de las tangentes. Recuerden, tangentes es el equivalente a qué tan curva es la curvatura de una curva, valga de nuevo la redundancia. Si modificamos la tangente, vean cómo la velocidad de la animación también va a cambiar. Ahora ven cómo al final la pelotita tarda más en detenerse y empieza más rápido. ¿Esto por qué? Porque aquí al inicio la curvatura está más inclinada. Quiere decir que en el fotograma 1, por ejemplo, la variación de unidades en la posición fue más rápida. Conforme se acerca al final, aquí por ejemplo en el fotograma 90 y 91, en vez de variar pues una unidad, como varía al inicio, empieza a variar media unidad, un cuarto de unidad y en los últimos 10 o 20 fotogramas prácticamente la variación es mínima. Y eso hace que el movimiento o más bien la velocidad sea distinta. Podría, por ejemplo, seleccionar ahora esta y hacer pues que ambas curvas tengan más o menos la misma dirección, o más bien ambos nodos tengan la misma dirección y entonces lo que vamos a tener ahí es que la velocidad va a ser constante, no va a parecer que se esté adelantando o retrasando el tiempo. Y de esa misma manera, vean cómo al momento de hacer estos cambios pues más exagerados,
también la animación va a cambiar. ¿Qué es lo que acabo de realizar? Lo que acabo de hacer es generar estas curvas, que son curvas encontradas, y lo que va a ocurrir al inicio es que en vez de avanzar en un valor positivo, o sea, en vez de que el traslado en el eje de X vaya de -10 a 10, lo que hace es que primero se va a -11 a -12 y luego toma el sentido inverso, se va a 0, a 10, llega casi a 20 y después se regresa otra vez a -11 y por eso es que pues vemos como esta especie de bamboleo que se va dando. Ahora, también nosotros podemos aquí manejar la posición final, no solamente la curvatura, que ya vimos que nos permite modificar los valores de las tangentes. Déjenme seleccionar solamente el traslado. Vamos a colocar las curvas pues prácticamente de forma original para que tengamos una animación similar a la que teníamos al principio. No solamente vamos a poder modificar esta velocidad, sino también la posición, es decir, el valor numérico al mover esto. Recuerden que al mover los nodos hacia arriba o hacia abajo, lo que hago es que estoy agregando más o menor eh, unidades a la distancia recorrida. Pero también la podemos mover hacia atrás o hacia adelante, lo cual significa que el fotograma clave, como ustedes pueden ver aquí, si lo hago más hacia atrás, también va a ir cambiando. Si ustedes no pueden realizar estos movimientos, asegúrense de que voy a abrir más la ventanita. En este botoncito que es el botón que nos permite seleccionar el tipo de movimiento, asegúrense de tener las 4 flechas indicadas. Si ustedes tienen 2, eso les va a permitir mover el fotograma clave en el tiempo, pero no hacia arriba y hacia abajo. Y si ustedes tienen la otra, la flecha opuesta, les va a permitir mover la posición de la animación, pero no les va a permitir moverse en el tiempo. Si quieren moverse tanto en el tiempo como en la posición, tienen que tener activadas estas opciones. Ahora, vamos a crear entonces otra posición. Voy a disminuir la posición porque está muy alejada de donde quiero que esté mi curvatura. Aquí me acerco. Para movernos en el Graph Editor es similar a cómo se mueve en el escenario, es decir, con la tecla Alt y el botón central hacemos el paneo y con el botón central o la pelotita haciendo un giro con la pelotita del mouse nos alejamos y nos acercamos en la animación. Bueno, en la ventana de curvas. Un poquito más abajo todavía, está muy adelante. Un poquito más. Ahí está. Bien, ya tengo una animación similar a como la tenía al principio. Ahora, lo que también podemos hacer, voy a crear una interpolación de movimiento mayor, es decir, este lo voy a mover hacia atrás. Vean cómo creo más fotogramas clave. Aquí vamos a crear otra posición de movimiento. Aquí vamos a crear otra posición. Y entonces aquí yo puedo manejar el movimiento mediante las curvas de movimiento. Ajá, que lo que estoy haciendo en realidad es manejar la posición de la pelotita. Mientras más abajo esté la curva o el nodo de la curva, la pelotita se va a ir más atrás. Mientras más arriba esté, se va a ir más hacia adelante. Ok, ahora, ustedes pueden utilizar no solamente esto para tener como más cuidado a la posición exacta de cada movimiento, sino que también podemos cambiar los valores de la curva. Es decir, por default viene como esta curva que es similar a una curva Bézier, que sería la opción que tendríamos cuando tenemos activada esta opción. Pero vean cómo aquí vamos a tener distintas variaciones. Por ejemplo, el Spine Tangents nos va a dar curvas que van a ser más ordenadas. El Clamped Tangents también nos permite, digamos, si tuviéramos más curvas, nos permite unir, o más bien que se vean más unidas las curvas. Este es muy interesante. Bueno, vamos a ver primero cómo el movimiento va cambiando con el Clamped Tangents. Ahora vean qué pasa cuando utilizamos el Linear Tangents. Ya no hay ese cambio suave, sino que es un cambio muy rápido y muy directo porque las curvas ahora son rectas. Podemos incluso utilizar el Flat Tangents, que lo que hace es que crea las curvas tal y como aparecen por default, generando pues este movimiento natural
de malla, o también este, que es el Stepped Tangent, que lo que hace es que no genera la animación, sino que inmediatamente va cambiando las curvas de un lado al otro. Y por último, el Plateau Tangents es muy similar al Flatted Tangent, solamente que en este caso lo que busca es que todas las curvas tengan como pues una relación más horizontal. Y de esta manera es como nosotros pues podemos manejar estos movimientos específicos con la ventana del Graph Editor.